Y eso que estamos hablando de que, bueno, de que, por ejemplo, veo que alguien está repetido. Yo quiero hacer una preguntita ahí espera un segundito, a Mónica. Mónica, ¿tú es que trabajas con dos teléfonos, dos equipos? ¿O es otra Pues persona? otra persona. Hola, profe. Sí, es que mi computador no le sirve el micrófono, Sí. entonces por eso me conecto desde mi celular y desde el computador. Bueno, eso implica que hay una persona menos. O sea, realmente no hay sino 10 personas el día de hoy. Entonces no sé qué pasará con el resto. ¿Son qué? Son 22 personas, 21 personas que están en el curso y el resto, pues no sé qué pasará, ¿no? No sé si es que ya se enteraron, ya se dieron cuenta que si pierden no hay ningún problema, pero pues yo pienso que lo más probable, lo mejor es tratar de presentarse pues para salir de esta materia y no tener que volver a dar el otro semestre. Pero bueno, como les comentaba, les pido muchas disculpas por el tema de que no puedo estar temprano, pero pues estaba atendiendo alguna llamada y no podía colgar así. Entonces, bueno, sin embargo, va a tocar arrancar, pues que las otras personas lo vean. Igual este tema es fundamental para el próximo parcial, debido a que el tema que vamos a trabajar son distribuciones continuas, en específico una, y la idea es que va a ser parte central del parcial, que me interesa que les quede muy claro el tema este. Bueno, como les decía, ya habíamos trabajado distribuciones de probabilidad discretas y dentro de las discretas habíamos trabajado la distribución de Poisson y la distribución binomial. Ahora vamos a trabajar con las distribuciones de probabilidad continua. Cuando hablamos de distribuciones de probabilidad continua, nos referimos a aquellas que son o que se definen de acuerdo a una variable continua, como su nombre lo dice. Como en el otro, nosotros teníamos unas gráficas en las cuales representábamos todo este tema. Para arrancar, quisiera leerles un fragmento de la unidad del libro guía que yo tengo, en el cual nos da un ejemplo de cómo se utilizan este tipo de distribuciones continuas. Dice, en Our Campus, usted es trabajador, usted trabaja como diseñador del sitio web de Our Campus, un sitio de redes sociales dirigido a estudiantes universitarios para atraer y conservar a los visitantes del sitio. Necesita asegurarse de que los videos diarios de contenidos exclusivos puedan descargarse y reproducirse con rapidez en el navegador que usen. El tiempo de descarga, el tiempo de descarga, la cantidad de tiempo en segundos, perdón, el tiempo de descarga, la cantidad de tiempo en segundos desde el primer contacto con la página principal del sitio hasta el momento en que el primer video está listo para reproducirse. Después, tanto la tecnología de transmisión multimedia como el número de usuarios similares en el sitio son cosas que hay que tener en cuenta. Para verificar la rapidez de descarga de un video, abre un buscador de internet en un PC de la oficina de la corporación de Ops Campus y mide el tiempo de descarga. El tiempo de descarga. Datos anteriores indican que el tiempo medio de descarga es de 7 segundos y que la desviación estándar es de 2 segundos. Aproximadamente 2/3 partes del tiempo de descarga varían entre 5 y 9 segundos y alrededor del 95% del tiempo de la descarga varía entre 3 y 11 segundos. En otras palabras, el tiempo de descarga se distribuye en una curva de forma acampanada, con un agrupamiento de los datos alrededor de la media de 7 segundos. ¿De qué manera podría utilizar esta información para responder preguntas acerca de los tiempos de descarga del video? Entonces, lo que nos dice realmente ese primer contexto es un ejemplo de cómo se puede utilizar una variable continua. Recuerden que de ahí nos está, la variable que está trabajando es cuánto tiempo se demora en descargar un video, ¿cierto? Esa es como la variable principal, ¿no? Y el tiempo puede variar y varía en términos
digamos, pueden ser minutos, segundos, horas, meses, semanas, años, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de variable, estamos hablando de una variable discreta, perdón, continua, ¿cierto? En el cual dentro de cada tiempo hay un tiempo más pequeño y demás, que eso ya lo hemos observado allá. Entonces, para poder definir primero, ¿cierto? Y teniendo claro ya este concepto, entonces decimos que una distribución de probabilidad obedece primero que todo a una función de densidad de probabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una función de densidad, acuérdense que hablábamos de una función que es como el comportamiento que tiene una gráfica, ¿cierto? Recuerden que cuando hablábamos de las continuas o cuando estábamos hablando de los gráficos, teníamos gráficos que eran para variables discretas y gráficos que eran para variables continuas. Entonces, un ejemplo particular, por ejemplo, era los gráficos de puntos son gráficos de variables discretas porque representan puntos. Mientras que habíamos hecho una similitud y yo les preguntaba siempre, una de las preguntas obligadas siempre que ustedes hacían la exposición de los gráficos era, bueno, ¿y esa gráfica en qué variable se puede utilizar? Un ejemplo puede ser los diagramas de barras y los histogramas. Y si ustedes recuerdan, las diagramas de barras, yo les decía, son para variables discretas, ¿cierto? Mientras que el histograma es para variables continuas. Y les explicaba el porqué de uno y del otro, aunque parecían iguales, no eran iguales los diagramas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de variables, por lo general siempre hablamos o tenemos en la cabeza tres tipos específicos. El primero, perdón, el primero es uno, lo voy a hacer aquí, ahí como a pulso, es uno que tiene una forma acampanada, ¿cierto? Que nosotros conocemos como distribución normal. Hay otro que tiene una función que resulta siendo constante, o sea que el valor siempre es el mismo, ¿cierto? Pero como es un área, entonces estamos trabajando de una forma así. Necesitamos hallar lo que está dentro de esa área. Por lo tanto, esta es una distribución uniforme. Y también trabajamos una que ustedes también ya deben conocer, que es aquella que tiene una función exponencial. O sea, que puede ser una función exponencial creciente o una función exponencial decreciente. Entonces hablamos de que esto es una función o está como una distribución exponencial. Exponencial. Entonces, esto, como lo hablamos de función, recuerden que lo que nosotros queremos hallar, y esto es algo que ustedes ya han visto en el cálculo, lo que queremos hallar es qué es lo que sucede por debajo de la curva, ¿no? Y por eso hablamos de función de distribución. Entonces, como yo les decía, cuando hablamos de las distribuciones, hablamos desde una función porque lo que queremos hallar es qué es lo que sucede por debajo de esa curva. Y esa curva, o esa recta, en este caso específico, la uniforme, lo que queremos ver es este sector que está acá, que muchas veces nosotros lo conocemos como el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una función de densidad de probabilidad, es una expresión matemática que define a la distribución de valores con variables aleatorias continuas, ¿cierto? Pero bueno, aquí con esto que vemos acá, que son estas tres distribuciones que se ven acá, hay una norma que se conoce en esta, que es como una de las bases del cálculo y también se utiliza mucho en la estadística, y es el TLC, ¿sí? Y no lo miren por lo que ustedes conocen de comercio y demás, ¿no? No es un tratado de libre comercio, no. Es el teorema del límite central, ¿sí? Ese teorema del límite central, ¿qué dice? Dice que cuando hay cierto número de datos, ¿cierto? Digamos, toda la distribución empieza a tener un comportamiento normal, ¿cierto? Empieza a tener un comportamiento normal. Lo que significa es que cuando hay una cantidad de números, esta que está aquí, pues obviamente esta ya es una normal, ¿cierto? Pero esta empieza a tener un valor mucho más coherente y mucho más normal, un poco más, digamos, llamémoslo así, estilizado. Esta, después de que
hay una serie de datos, le pasa lo mismo, se convierte en una distribución normal, y esta le pasa exactamente lo mismo, empieza a tener una función de distribución normal. Entonces, el teorema del límite central nos ayuda a identificar que estas funciones al, al futuro, a un futuro o a un número de datos determinado, cuando ya tenemos una cantidad grande de datos, y grandes llamemos ya después de 30 o 40 o 50 datos, esas funciones de distribución se empiezan a volver acampanadas. Y al volverse acampanadas, lo que pasa es que se vuelven como una distribución normal. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo. Por eso es muy importante lo que nosotros vamos a trabajar acá, y es empezar a trabajar con la distribución, con una distribución de probabilidad normal, ¿cierto? Como su nombre lo dice, normal es que tiene o obedece a un comportamiento normal. Veámoslo, ahorita ha sido muy utilizada por todo el tema del COVID y todo este cuento de que estamos buscando de que se aplane la curva y bueno, todo este tipo de cosas, y estamos acostumbrados ya a verla muy comúnmente. Pero cuando hablamos de una función de distribución, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como es una función, estamos hablando de parámetros perdón, aquí venga, la hacemos acá diferente. Hagámoslo aquí con otro. Entonces, cuando estamos hablando de una función, ¿cierto? Entonces, ya obedece a que hay una curva acá y estamos hablando de una... Ay, no sé si me la coja así. No, perdón. Listo. Entonces aquí estamos hablando de una función acampanada. Pero para saber qué es lo que sucede con esa función, recuerden que esto lo estamos hablando en parámetros de y y parámetros de x. Por lo tanto, aquí estamos mirando elementos en x que tienen una imagen en y. Y para poder definir esto, hablamos de una función en x, ¿cierto? Eso ya ustedes lo saben por cálculo, eso no tiene ningún problema. ¿Y cómo se define esa función normal? Esa función normal se define como 1 sobre la raíz de 2 pi por sigma o por la desviación estándar que nosotros conocemos. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por el valor de Euler, ¿cierto? Elevado a la menos un medio, factor de quién? Factor de x menos mu sobre sigma cuadrado, ¿cierto? Así es que se define esto. Claro que lo podemos definir, lo podemos definir. No, claro que está aquí tiene un error. Acá es este, y todo este es el que define al cuadrado. Todo eso va al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de esto significa que si yo reemplazara cualquier valor de x aquí, ese valor va a tener una imagen aquí, ¿cierto? O sea, va a tener una imagen en y. O sea, si yo tengo un x sub y, aquí voy a tener una imagen en un y sub i, ¿cierto? O como se conoce como f de x sub i, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben, pues por cálculo. Esto es una cosa ahí que yo, en cierta medida, estoy repasando. ¿Qué es Euler? Ya sabemos qué es Euler. Euler es el número de Euler, que es aproximadamente 2.71828. Ese es un valor, es aproximado porque recuerden que el valor de Euler, o la E que ustedes ven ahí, es un número decimal infinito no periódico. Y pi, ese pi que está ahí no se parece al pi de las otras probabilidades, porque acuérdense que el pi de las otras probabilidades que trabajamos de la distribución binomial y de la Poisson era la probabilidad de éxito. En este caso no. En este caso, pi es pi, 3.1416, que también es otro número decimal infinito no periódico. ¿Listo? Entonces es como para que lo tengan en cuenta. Mu, que es esta que está aquí, es igual a la media, y sigma es igual a la desviación estándar. ¿Por qué? Porque aquí ya tienen que tener en cuenta que esos dos parámetros son
importantísimos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, también tenemos que tener en cuenta varias cositas. La primera es qué formas pueden tomar una distribución normal. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿listo? A ver aquí a ver si me sale esta de mejor manera. Hablamos de que se puede tener una función, algo así, ¿cierto? Se puede tener una función, algo así, y se puede tener una función de la siguiente manera. Estas que están aquí, que ustedes ven acá, tienen una serie de nombres. Cuando es muy apuntada, o sea, cuando tiene una punta muy larga, ¿cierto? Esta es, igualmente tiene su función de X, pero también se conoce por ese apuntamiento que tiene como una función de distribución normal leptocúrtica. Leptocúrtica, 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 sí, así. Leptocúrtica. Listo. Cuando la función, perdón, cuando la función tiende a ser como muy pareja en ese sentido, esta función se conoce como una distribución mesocúrtica. Ah, pero debería hacerla acá con el color para que se identifique cuál es. Entonces aquí, negro. Eso. Entonces, esta obedece a ser una función de distribución mesocúrtica. Mesocúrtica. Y cuando la función está así toda aplanada, está así como aplanadita la función, entonces esta se conoce como una distribución de probabilidad platicúrtica. ¿Cierto? Platicúrtica. Es como plana. Mientras que la otra parece una meseta, por eso se llama mesocúrtica. Y la otra es lati porque se estira. Es laticúrtica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos estas funciones de distribución, ustedes hemos hablado muchas veces o se ha hablado tanto del tema del COVID. Entonces, cuando nosotros vemos este comportamiento, ¿ustedes cuál de estos tres comportamientos creen que es el que ha tenido Colombia con el tema del COVID? Cada una pregunta que me pareció curioso hacerla. Entonces, ¿cuál de las tres creen que se parece a la curva de lo que pasa con el COVID-19? Los escucho. Profe, la letocúrtica, ¿Cuál? Letocúrtica, ¿por qué? porque, perdón, porque aún no hemos llegado a un punto, digamos, a un punto máximo en, en la curva de, sí, de la pandemia, por decirlo así. Pero no crean, des en cuenta que nosotros ya llegamos como al punto más grande. Lo que estamos haciendo ya es bajar. Por eso fue que ya quitaron un poco de restricciones. La pregunta es, eh, no tanto que miren lo que sucede, sino des en cuenta qué pasa con nosotros. La mejor forma de ver eso es entender qué pasó con los países europeos y qué pasa con Colombia, ¿cierto? ¿Qué pasó con el COVID en otros países? Alguien que me quiera decir, tranquilos. Vamos a dialogar sobre eso para que entendamos un poco el tema de la estadística. A ver, preguntamos. Señor profe, perdón, es que se cortó. Ah, tranquila. No, que les decía que comparemos lo que pasó con Europa, de países como España, como Francia, y lo que pasó en países como Colombia. ¿Sí? Eh, ¿Quién fue el que? Alejandro, Miguel Alejandro fue el que nos dijo, no, a mí me parece que es letocúrtica, ¿fue que dijiste? Sí, profe, letocúrtica porque, pues, o sea, lo que he visto y lo que considero bajo mi experiencia, Sí. o sea, bajo mi criterio, ¿sí? Es Sí, que no.
no hemos llegado como a la cima del tope de la curva de la pandemia, pero sí. Tranquilo, no te preocupes. ¿Alguien más está de acuerdo con Alejandro o alguien piensa que es otra de estas tres curvas? Por ejemplo, Lorena. Em, pues yo creo que mesocúrtica. Creo que Mesocúrtica, sí ¿por que qué? no hemos. Cuando es leptocúrtica está al tope, ¿cierto? Sí, El está. pico. Recuerden que son tres distribuciones diferentes, pero es como el comportamiento que hemos tenido nosotros y comparémoslo con otros países, ¿cierto? Entonces, digamos qué es lo que sucede, porque vamos a suponer que cada una de esas curvas es un país diferente, ¿sí me entienden? Entonces, Miguel decía que nosotros nos parecemos al azul. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pues creería que sí, que estamos ahorita en el momento elevado No, con bueno. la situación. No, pero recuerden que estas son funciones, no es que estemos en la punta o en la esquina, Ah, no, ok, es ok. Sí, el comportamiento total, no es tanto de que estemos en la cima, aunque yo discrepo un poco porque nosotros ya pasamos la cima según los epidemiólogos, ya llegamos como al punto y por eso estamos empezando a bajar. Digamos, esa es como la interpretación que se da. O sea, quiere decir que estamos bajando, por eso se está abriendo más el comercio, esa es como la argumentación que se da, ¿no? Digamos que ya todos los países pasaron por esta curva. ¿Cierto? La pregunta es cuál fue la curva de Colombia, la grande puntada que está allá, la más bajita, la mesocúrtica o la laticúrtica. Mire que digamos que lo que vamos a mirar es que subimos al tope, estamos subiendo y cuando vamos subiendo entonces nos metemos a cuarentena. Y cuando empieza medio a bajar la curva, entonces empezamos a liberarnos, empezamos a salir un poquito. ¿Qué pasó con la azul con respecto a la negra y con respecto a la blanca, a la roja? Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Wilson, ¿qué piensas? Profe, pues yo creo que Colombia pues de pronto está en la mesocúrtica en comparación digamos con Estados Unidos o con España. Digamos Estados Unidos pues tiene, no sé, más números de casos que Colombia, más muertes y pues más casos reportados, ¿sí? Mientras que Colombia pues en comparación digamos de los habitantes pues no tiene digamos así como muchos casos, entonces yo creería que es la mesocúrtica. Bueno, ¿alguien piensa que es la platicúrtica de los que están en la clase? Laura, Señor profe, ¿tu merced cuál piensa que es la que representa lo que pasa en Colombia con el COVID? pues yo pienso ya que es más la mesocórtica. Pues como explicaba mi compañero, nosotros no llegamos hasta un punto tan alto de infectados y de muertes. Y pues platicúrtica no creo que haya sido porque pues no se mantuvo, sino fue aumentando hasta que llegamos a un punto Bueno, y empezó a bajar. bueno, muy bien. Pónganle cuidado a lo siguiente. Bien por los argumentos de todos, pero ninguno le atinó. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una función hoy por hoy platicúrtica. O sea, ¿por qué lo tenemos así? O sea, ustedes dirán, no, pero es que la de nosotros es, mira, cuando hablamos de una función mesocúrtica, estamos hablando de que realmente es una función donde llega a un tope coherente y vuelve y baja. La azul, que fue la que dijo Miguel, en esa azul fue mucho más parecido a lo que pasó en Europa. ¿Qué fue lo que pasó en Europa? Que fueron creciendo los datos, pero crecieron tan rápido, tan rápido, tan rápido, que en un corto tiempo, por eso es que esto está aquí como encurvado, así si lo ven, así como encurvado, lo que pasó fue que en ese tiempo creció muchísimo. O sea, en Europa lo que pasó fue que como ellos no cerraron al momento, sino lo que hicieron fue que, pues como que no le prestaron mucha atención, empezó a llenarse, a llenarse, a llenarse y se saturaron. Fue tanto así el caso que, por ejemplo, uno habla de Colombia y digamos que digamos, lo máximo que tuvimos en contagios fueron, digamos, en un día normal fueron, ¿qué?
20.000, 25.000 personas contagiadas, digamos, eso fue como nuestra punta, pero en esos países europeos encontramos que habían días de 80.000, 70.000 personas en un solo día contagiadas, ¿sí? O sea, era una cosa abismal y uno miraba y entonces resulta que, o lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o lo que pasa en Brasil, que uno decía días de 80.000, 90.000, 100.000 personas contagiadas, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues que mucha gente se contagió y los centros médicos no tuvieron la capacidad para atender todo ese montón de gente en tan poco tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Esto creció y llegó a un punto donde ya estaban muchos contagiados y empezó a bajar. Y si ustedes se dan cuenta, lo que pasó en Europa fue que ellos tuvieron un tope muy grande de gente contagiada y duraron 2, 3 meses cerrados, 3, 4 meses máximo. Y lo que pasó fue que empezaron a bajar y empezaron a abrir y abrir. Y aquí nosotros hasta ahora estábamos empezando o nosotros estábamos todavía en cuarentena. Entonces, lo que pasó con nosotros fue, y eso lo explicaron en muchos noticieros y lo explicaban algunos epidemiólogos y decían, miren, nuestra intención es aplanar la curva. O sea, ¿qué significa? Que nos vamos a demorar más en el tiempo. O sea, nos vamos a demorar más metidos en las casas, pero vamos a evitar que se pierdan tantas vidas. Entonces uno dice, vea, en Colombia hay más contagiados que en muchos otros países, pero esos países tienen mayor cantidad de muertos. Algo muy parecido, algo que explicaba Alejandro. ¿Qué pasó? Como en un momento dado se llenó de tantos enfermos, pues la capacidad médica no soportó y mucha gente murió. Y murió porque no la atendieron, porque no tuvo, digamos, el auxilio médico para poder atenderla. Mientras que en Colombia ya llevamos una temporada de más de 6 meses donde prácticamente duramos encerrados todo el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? ¿Qué fue lo que hicieron las entidades o las políticas? Lo que hicieron fue tratar de aplanar para que los centros médicos tuvieran la capacidad para ir atendiendo a la gente paulatinamente. Era normal que se fueran a contagiar a la gente. Lo que no se quería era que se contagiaran todos de totazo, porque pasó algo muy curioso y pasaba, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador. En Ecuador, ¿qué pasó? La gente ya no la podían atender y se moría en las calles, se moría en las casas. ¿Por qué se morían en las casas? Porque ya no había cómo atenderlas, porque llegó y cogió un tope tan grande que ahí se quedó. Entonces les pasó lo que pasa en una leptocúrtica. La mesocúrtica puede que estemos un poco parecidos, pero el objetivo del gobierno y de todo y Colombia es que esto llegue a parecerse más a una platicúrtica, o sea, que en cierta medida nosotros tratemos de aplanar al máximo la curva para que tengamos como el mismo número de contagiados día a día, pero que ese número de contagiados no como que no hayan tantos enfermos y que los médicos o que los hospitales puedan atender la cantidad de gente que puede agravarse por el virus. Entonces, ese es el objetivo con este tema de entender que es laticúrtica, platicúrtica y mesocúrtica. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo que se quiere alcanzar cuando hablamos de una distribución normal. Ahora, para entender mejor qué es una distribución normal, yo siempre pongo un ejemplo y es, pónganse en la situación propia de ustedes. ¿Qué hacen ustedes normalmente? Se levantan, se cepillan la boca, tienden su cama, desayunan, salen a la universidad, almuerzan, comparten con sus amigos, dependiendo del día hacen ejercicio o en la noche salen a rumbear. Bueno, el día normal de ustedes. Uno espera que usted al otro día se pare y haga más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, usted al otro día se para, hace exactamente lo mismo. Cuando usted tiene ese comportamiento, nosotros ya llamamos que eso es un comportamiento normal. Eso pasa en todo, no solo en la vida, pasa en todas las variables que nosotros trabajamos. Después de que empieza uno a trabajar con una variable, el comportamiento es normal. Si yo, por ejemplo, preguntara la edad de los cursos que tengo, o por lo general siempre lo hago, siempre me va a dar que el comportamiento normal es que van a tener entre, no sé, 18 y 25 años, por ejemplo. Y ese va a ser el comportamiento normal. Entonces alguien me decía, profe, pero si ese día yo no voy a la universidad, ¿qué? Pues sí, ese día usted se enfermó y eso es lo que nosotros llamamos casos atípicos. Pero eso no pasa nada, eso es un caso aislado porque usted al otro día, ese día que no quiso ir, pues al otro día sí le va a tocar ir a la universidad. Entonces vuelve a hacer ese comportamiento normal. Y miren ese comportamiento en la economía, miren ese comportamiento en los datos de una empresa.
Entonces, cuando hablamos de eso es que cuando usted está acostumbrado, mire, si en una planta todo el mundo entra a trabajar a las 8, eso es una cuestión normal, ¿cierto? Es una variable normal. La entrada de los empleados a la empresa es una función de distribución normal. Entonces, todo ese tipo de cosas se estudian y se ven con las distribuciones normales. Lo del tema de una pandemia que hacen los epidemiólogos, por ejemplo, en el caso del COVID, es estimado por una función de distribución normal. Ellos saben que vamos a tener una función donde va a crecer y vamos a llegar a una punta y después vamos a empezar a disminuir hasta que lleguemos a un cero. O sea, hasta que lleguemos o que todo el mundo se contagió y ya nadie más se enferma, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es que tenemos un comportamiento normal y ellos dicen, mire, lo que pasa aquí puede pasar en otros países. Entonces, por ejemplo, las políticas que se tomen van a depender de qué tanta gente se enferme, si la curva la queremos que sea mesocúrtica o la queremos que sea laticúrtica o la queremos que sea platicúrtica. Eso va a depender del gobierno o como lo quieran hacer. Pero es un ejemplo que yo quería darles con respecto al tema de cómo se distribuye o cómo se comporta una distribución normal. Bueno. Entonces, como ya hablamos de que es una distribución normal, hay otro aspecto que es importante y es, oiga, si se supone que una distribución normal es el comportamiento cotidiano que yo tengo, significa que una distribución normal se puede acomodar a cualquier circunstancia o a cualquier variable o a cualquier método que yo esté trabajando. Entonces, uno dice, bueno, como se puede acostumbrar, no importa qué variable esté trabajando. Entonces uno dice, bueno, pero no es lo mismo trabajar con zapatos o con la talla del zapato que con la estatura o con la edad de los estudiantes o con la nota del estudiante, porque son variables diferentes. Sí, son variables diferentes, pero tienen una función en común que es una función normal, o sea, van a tener un comportamiento normal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, entramos a hablar de un término que es muy importante en estadística y es lo estándar. Y ese nivel estándar tiene dos parámetros fundamentales. El primero, que nosotros trabajamos en estadística, es la media, ¿cierto? La media. Y el otro parámetro es la desviación estándar. Estándar, ¿cierto? La desviación estándar. Esos dos parámetros son fundamentales. Y hablo de parámetros no necesariamente porque no podamos utilizar los estimadores, ¿cierto? Recuerden que un estimador es aquel que podemos, digamos, que sacamos de la muestra. Pero cuando nosotros sacamos conclusiones en distribuciones de probabilidad, lo que estamos haciendo ya es inferencias. O sea, lo que estamos haciendo aquí es sacando conclusiones, ¿sí? A la población en general. O sea, lo que significa es que ya estamos hablando de parámetros. Por eso yo les pongo mu y les pongo sigma, ¿cierto? Que son las funciones que estamos trabajando. Y con esto hay una cuestión y es, yo siempre lo pongo con un ejemplo. Cuando usted se le daña el cargador de su teléfono celular, por lo general, siempre que uno va a comprar un cargador de teléfono celular, le venden uno que dicen que es genérico, ¿cierto? Que es genérico. ¿Qué significa que un cargador sea genérico? Es un cargador que se puede como usar en cualquier teléfono. Se puede adaptar al teléfono que lo necesita. Correcto, muy Igual bien. que un repuesto genérico en una moto, un repuesto genérico en algún otro elemento se puede. Exactamente, muy bien, Lorena, excelente. Eso es, cuando hablamos de genérico, hablamos de algo que puede servir para cualquier cosa, o sea, hablamos de que sirve, que generaliza. En este caso, nosotros en estadística le llamamos estandarización, que significa que estandariza, o sea, que puede cogerse y puede utilizarse sin importar qué variable estemos trabajando. Y con eso trabajamos la distribución normal estándar. O sea, es una función de distribución que se puede estandarizar. Sin importar qué variable estemos utilizando, la podemos trabajar. Y entonces, como ya sabemos, la función de distribución normal es una campana, ¿cierto? Una forma acampanada, tiene una función de distribución acampanada, o sea, o la curva se forma, está, o es muy parecida a una campana. Esto se debe a un señor llamado Gauss Jordan, que
matemático que logró determinar que todo comportamiento normal tiene una función acampanada. Y ya les expliqué cuál era la función de probabilidad normal. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Bueno, como yo sé que la función de distribución normal estándar primero debe tener varias condiciones. La primera, que la media es igual a 0. Esa es la primera condición. Y que va a tener unas distancias o va a ser equidistante, ¿sí? Esto, bueno, esto se define primero, lo va a definir aquí como que esto es mu, ¿sí? La media, y que va a haber unas distancias en cada uno de los valores que van a estar aquí definidas por este parámetro que tenemos acá, que es la desviación estándar. Entonces, si yo aquí tengo la media y le sumo una desviación estándar, tengo un valor acá positivo. Si tengo otra distancia que es exactamente la misma de aquí que de aquí a acá, entonces yo tengo que esto es mu más quién. Si yo sé que esta distancia de acá a acá es una desviación estándar, entonces ¿cuánto será la distancia desde aquí, desde este punto a este punto? ¿Cuánto será? Si aquí hay una desviación, ¿cuántas hay acá? Luz Estela. Si está con nosotros, Luz Estela. No, no está. Mónica. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Cero? ¿Eso es un cero o es O? ¿Cuántas desviaciones? Si aquí hay una desviación, me separo de aquí a aquí, aquí hay le sumo una desviación. Si me abro otra distancia similar a esta, entonces ¿cuántas desviaciones estándar hay acá? ¿Dos? Claro, hay dos desviaciones estándar. Y si me separo otra desviación estándar, perdón, aquí, ay, borré todo. Si me separo otra desviación estándar acá, de acá hasta acá, entonces aquí este punto será mu más ¿qué? Más 3 desviaciones. Ah, exactamente. Y así consecutivamente puedo ir sumándole desviaciones. Recuerden que la desviación estándar es que va a depender de lo que va a hacer que sean dispersos o no los datos. Y lo mismo pasa del lado contrario, o sea, hacia la izquierda. ¿Qué pasa aquí hacia la izquierda? Cuando yo me separo una desviación estándar, entonces lo que estoy haciendo realmente es mu menos sigma, ¿cierto? O menos una desviación estándar. Si me separo otra distancia, acá estoy acá, digo, esto va a ser igual a ¿quién? A mu menos ¿qué? Menos dos mío. Menos dos desviaciones estándar. Estándar. Pilas, la desviación estándar no es negativa, lo que le estoy haciendo es restándole una desviación, pero no quiere decir que la desviación estándar sea negativa. ¿Listo? Y si me separo otra distancia similar, equidistante, que llamamos nosotros que es a la misma distancia, tendríamos que esto sería mu menos tres desviaciones. Correcto, menos 3 desviaciones estándar. En algunos casos, lo que la encuentran es de la siguiente manera. Mu, y aquí es sigma, aquí es 2 sigma, aquí será 3 desviaciones estándar. Y aquí será menos una desviación estándar, menos 2 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. En alguna bibliografía la encuentran así, ¿de acuerdo? Esto que está aquí es cuando yo trabajo en términos de X. Recuerden que esto es una recta numérica, ¿no? Esto es una recta numérica y esto como es la horizontal, entonces trabajo con términos de X. Cuando yo trabajo estandarizado, ya con estos dos parámetros, mire que he estado trabajando con la media y con la desviación estándar. Entonces voy a hacer una relación aquí. Y mire, bueno, antes de eso, yo quiero que ustedes me entiendan algo acá. Se supone que esta es la media, ¿no? Voy a suponer que aquí es la media de esta, entonces la media de esta que está aquí será la media de esta mesocúrtica media, ¿cierto? Y esta que está por acá será la otra media, ¿sí? Porque recuerden que son tres curvas diferentes. ¿Cuál de estas tiene una desviación estándar más pequeña?
la azul, la negra o la roja. Acuérdense la desviación estándar que las vimos en medidas de dispersión. ¿Cierto? La leptocúrtica, profe, La azul, que los ¿cierto? datos, Claro, la leptocúrtica. sí, porque ¿Por los qué? datos están más juntos, ¿Por qué, Wilson? ¿Por qué qué? porque los datos están más juntos Están más pegados a quién. a la media. Correcto, los datos están más pegaditos a la media. Como están más pegaditos a la media, lo que hace es que todos se pegan ahí, por eso es que se vuelve más en punta, se vuelve más larga, ¿cierto? Mientras que cuando la dispersión o cuando la desviación estándar es mayor, entonces lo que pasa es que los datos están más separados, por lo tanto empieza a parecerse más a una mesocúrtica, y si están aún más separados, se empiezan a parecer más a una platicúrtica. Eso es para que entendamos la desviación estándar. Ahora, para entender la desviación estándar, una de las condiciones es que la función debe ser ¿qué? Si yo sé que es una forma campanada, muy bonita, todo este cuento, ¿qué debe garantizar que sea una función normal estándar? ¿Que sea qué? ¿No dan? ¿Quién contesta? Simétrica. Tiene que ser simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Que ambos lados sean iguales, profe. Correcto. Que en este lado tengo el 50% de la información y en este otro lado tengo el otro 50%. Eso es que la función sea simétrica, ¿cierto? Por eso es que estamos trabajando con esos valores. Esa es otra condición para una distribución normal estándar. Entonces, para hacer la comparación, lo que hacemos aquí es, voy a hacer un paralelo acá rápido para que entendamos eso. Lo que hacemos es que tenemos una función aquí y tenemos otra función acá. Esta que está aquí está en parámetros de X. Y aquí lo que voy a tener es, por ejemplo, una curva, una función de distribución que es algo así. ¿Sí? Y por acá voy a tener otra función de probabilidad que es un poquito más platicúrtica. Por ejemplo, así. ¿Sí las ven? Esta, la media de esta, está aquí. Le voy a poner mu sub 1. Y la media de esta es esta que está aquí. Y le voy a poner mu sub 2. ¿Cierto? Ambas tienen desviaciones estándar diferentes, son desviaciones estándar diferentes. Lo que significa que aquí voy a tener una desviación estándar, aquí voy a tener dos desviaciones estándar y por acá voy a tener tres desviaciones estándar. Y aquí lo mismo, aquí va a ser menos una desviación estándar, por aquí va a tener menos dos desviaciones estándar y por acá voy a tener menos tres desviaciones estándar. ¿Listo? Lo mismo pasa con la otra. ¿Qué pasa con la otra? Lo voy a hacer un poquito más abajo para que se diferencie. Supongamos, esta tiene aquí una desviación estándar menos una desviación estándar. La otra está como por acá. Aquí serán menos dos desviaciones estándar. Y por aquí, en este lado, tendremos que este es 3 menos 3 desviaciones estándar. Y lo mismo pasa acá. Entonces aquí tendría una desviación estándar, por aquí tendría dos desviaciones estándar y por acá tendría tres desviaciones estándar. ¿Listo? Cuando yo hablo de una distribución normal estándar es algo que va a generalizar, entonces lo voy a hacer por acá con otro color. Entonces aquí voy a hacer una función de distribución normal estándar, es algo así. Vamos a suponer que es simétrica, pues porque a mí no me queda tan bonita. Cuando llamamos a una distribución normal estándar, este parámetro que está aquí ya no se llama X, se llama Z. ¿Sí? Le llamamos Z. Es una representación. Y él dice, o se dice, que para una distribución normal estándar, la media es igual a 1, a 0, perdón. Por eso una desviación estándar, una normal estándar tiene parámetros mu igual a 0 y desviación estándar igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí va 1, aquí van 2 y aquí van 3. Aquí va menos 1,
aquí van menos 2, y aquí menos 3. Y lo que hacemos aquí realmente es esto, muchachos. Pongamos no. Es que esta media, esta que está aquí, por ejemplo, esta, va a representar este mismo valor. Lo que quiere decir que esa misma media va a representar este otro valor. ¿Sí ven? Y cuando yo me corro de esta media, una desviación estándar significa que ese valor va a estar acá con este 1. Y la desviación de estándar de este va a representarse aquí en este valor. Y así consecutivamente, el 2 se va a representar acá. Pero el 2 de aquí también va a tener representación acá. Y eso lo va a separar de acuerdo a la desviación estándar que nosotros estemos trabajando. ¿Listo? Esta que está normal, esta es la normal estándar y esta es la que nosotros trabajamos como distribución normal. Entonces, ¿cómo se define? Entonces, como esto que está aquí son valores en X, pilas acá, estos que están aquí son valores en X, entonces este va a ser, por acá va a haber un X1, por aquí va a haber un X2, por aquí va a haber un X3, etcétera. Y esos X van a tener una representación acá, que van a ser un Z3, por aquí van a tener una representación de Z2, y por aquí van a tener una representación de Z1. Entonces, esos también van a estar representados ahí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para calcular los Z? Pues muy fácil. Hay una fórmula que dice lo siguiente. Z es igual a X menos mu sobre sigma. O sea, el valor del X que necesitamos nosotros menos la media sobre la desviación estándar. ¿Sí? Y con esto podemos calcular cualquier valor de los que está aquí. Entonces, después de que calculamos un valor determinado acá, cualquiera que sea, pues entonces uno diría, bueno, ¿y cómo hallo para saber qué valor es el que necesito? Recuerden que lo que estamos hallando es el valor por debajo de la curva. Y como estamos hablando de distribución de probabilidad, lo que necesitamos hallar es la probabilidad de lo que sucede en ese parámetro, por debajo de ese parámetro, entre esos parámetros o por encima del parámetro. ¿De acuerdo? Que eso es lo que nosotros necesitamos tratar de averiguar. Entonces, para eso, entonces lo que nosotros realmente necesitamos averiguar es si aquí hay un valor de Z, supongamos acá, esto está en valores de X. Un ejemplo. Entonces aquí esto es X y voy a poner un ejemplo particular. Por ejemplo, la edad de ustedes en promedio es de 28 años. Perdón, de 28 años no mucho. El de ustedes era como en 22 años, si no estoy mal, o 21 años. Eso significa que ese valor en representaciones va a valer 0, ¿cierto? En los valores de Z, ¿sí? Entonces yo necesito hallar, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que un estudiante tenga menos de 25 años, por ejemplo? ¿Se acuerdan la desviación estándar? Creo que la desviación estándar en este caso era de 2, si no estoy mal. Entonces, en este caso en específico, lo que hace la función es que yo tengo que este valor que está aquí equivale a un X1, lo que significa que aquí voy a encontrarme con un Z1. Y ese Z1 me va a dar el valor que está aquí para poder saber qué es lo que sucede o cuánto es el porcentaje de esto. ¿Sí? Que es, acuérdense que en este decíamos, aquí está el 50, pero si yo necesito un valor intermedio va a ser complicado poder hallarlo. Esto se nos facilita aún más. ¿Por qué? Porque resulta que hay unas tablas que nosotros conocemos como las tablas de normal estándar, donde ya nos da las probabilidades que nosotros necesitamos hallar. O sea, ya no necesitamos hacer tanto complique para saber cuál es la probabilidad, porque ya están en unas tablas. Ustedes las tablas las pueden encontrar en Google, pues buscan tablas de normal estándar. Yo por acá, yo ya había entrado por acá, espérenme, buscamos acá, creo que acá está. Mire, yo le di aquí, mire, tablas de normal estándar. Me sacó. Se vuelve acá, sí. Tablas de normal estándar. Y eso encuentran ustedes una cantidad de tablas que le pueden ayudar con eso. Yo descargué una, voy a mirar a ver si le tomo a las de mi libro, o si ustedes tienen un libro de estadística, al final del libro siempre están las tablas de normal, las tablas de la F, de la chi, de todas las gráficas, ahí hay unas tablas. Entonces, yo seleccioné una que está ahí, vamos a tomarla acá. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a explicar cómo se utilizan las tablas.
Entonces, aquí abro esto acá y por aquí ya tengo una. Pues yo ya tengo esta que está aquí y lo que voy a hacer es abrirla por acá a ver si se alcanza a ver lo máximo posible. Bueno, ahí se alcanza a ver un poquito borrosa, pero pues la idea es que tratemos de entenderla y yo les voy aumentando acá a medida de que les voy mostrando. Entonces, mire lo que hace esta función. Esto que ustedes ven aquí es la función normal y todos los valores van a estar a la izquierda de la función. O sea, que los datos que me va a dar esto va a ser los valores que están a la izquierda del valor. O sea, van a estar a la izquierda del valor. Ahora démonos cuenta de lo siguiente. Aquí la gráfica arranca, tiene un setica aquí arriba, mírenlo. ¿Sí lo ven? Eso lo que me está diciendo es, mire, todos los de esa columna son valores de Z. Son valores de Z. Entonces, arranca por aquí con el menos 3.4, ¿sí? Y termina aquí al otro lado con el 3.4, pero en este caso es positivo, en este caso negativo. Cuando vemos aquí la gráfica, lo que pasa es que empieza a disminuir hasta que llega al 0, ¿cierto? Pregunta, ¿qué será menos 3.4? Alguien que me conteste, ¿qué será menos 3.4? Ibel. ¿No está Ibel con nosotros? Pues menos. ¿Qué es menos 3.4, Ibel? Señor, ¿Qué es menos 3.4? es un punto o es una coordenada. Sí. ¿Pero qué representa la coordenada? Mm, no sé, profe. Andrea, la ubicación, me dice aquí Luz, la ubicación, sí es una ubicación, pero está determinada por qué. Acuérdense que estamos hablando de que estas funciones tienen dos parámetros específicos. ¿Qué representa ese 3.4? La desviación estándar, Claro, son 3.4 desviaciones estándar hacia la izquierda. Ahora, ¿qué representa el 3.4 aquí adelante? Andrea, La desviación estándar hacia la derecha. correcto, serán 3.4 desviaciones estándar hacia la derecha. Entonces, esos valores que están ahí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué representa el 0 que está acá? ¿Qué es este mismo que está aquí abajo? Mírenlo, menos 0.0 y acá está 0.0. ¿Qué representará este 0.0? ¿esa sería la media? Correcto, esto es la media, porque no hay desviaciones estándar, sería la media. Entonces, lo que está representando acá es diciéndole, mire, esta es la función, aquí está el 0, y todos los valores que están por aquí me van a representar esto. Y todos los valores que están de aquí para allá me van a representar este pedazo que está acá. ¿Sí ven? Entonces, para eso sirve esta función, para determinar esos valores. Ahora, estos valores que están aquí adentro, ¿qué son? Mírelos, se los voy a ampliar para que los vean un poquito mejor. Arrancan aquí casi en 0, ahí dice 0.0003 y terminan aquí al final, casi en 0.9998. ¿Qué significan esos valores? Profe, ¿son las distribuciones entre las desviaciones estándar? No, casi, pero no. ¿Qué es eso? Es un sencillo, una sola palabra. Se arrancan casi en el 0, y terminan casi en el 1. ¿Qué son?
Las probabilidades. Las probabilidades son probabilidades. O sea, que si estoy muy pegadito aquí a este lado, la probabilidad es casi 0. Y si me vengo por acá, la probabilidad es casi de 100. ¿Sí ven? O de 1. Entonces, esto lo que nos está mostrando, todo lo que está aquí por dentro, son probabilidades. Todo esto son probabilidades. Probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, estos que están aquí, que están en la recta de Z, son las desviaciones estándar. Ahora, des en cuenta que aquí ustedes pueden ver lo siguiente. Préstenme aquí atención una cosita. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está 3.4, 3.3, voy a borrar aquí para que se vea bien. Entonces aquí 3.3, 3.2, 3.1, 3.0. Y ustedes miran que aquí hay otra barra, hay una barra horizontal, que es esta que está aquí. ¿Sí? Esta, mírenla. ¿Sí la ven? Entonces, lo que quiere decir esta es que aquí arranca con el menos 3.4. El siguiente sería este, que sería el 3.41. Este sería el menos 3.42, el menos 3.43, el menos 3.44. Lo que significa es que está trabajando con 2 decimales. ¿De acuerdo? Con 2 decimales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que esta es una variable continua. Y entonces la pregunta es, ¿qué distancia hay entre el menos 3.4 y el menos 3.3? ¿Qué distancia hay entre esos dos valores? ¿Cuál es la diferencia de esos dos valores? ¿Qué distancia hay entre el menos 3.4 y el menos 3.3? Natalie. ¿Natalie está por ahí? No, yo estoy teniendo en cuenta quién participa. El que no escribe también estoy pendiente. Si no tiene micrófono tendrá que escribir. ¿Listo? Felipe. Señor, ¿Qué diferencia hay entre el menos 3.4 y el menos 3.3? Por acá escribieron. ¿Quién escribió? Luz Estela escribió que es 0.1. No, estás mal, Luz Estela. No hay esa distancia. ¿Cuánto, Felipe? ¿Cuánto hay entre entre menos 3.4 y menos 3.3? ¿Una desviación? No, no sé, profe. no sabe ninguno. Una pista, no. Una pista. La Una variable pista. una pista es que la variable es continua. ¿Ibas a decir algo, Felipe? Profe, Miguel. Menos 0,1. No, Miguel. podría haber, es que la imagen casi no se ve, profe. No. Yo solo, mira, no alcanzas a ver ahí el menos 3.4 y el menos 3.3. Lo escribí ahí arriba. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué diferencia Podría hay haber entre esos dos datos? ¿O cuántos datos hay entre 0.010. esos dos? 0.010. No. ¿Cuántos datos hay entre el menos 3.4 y el menos 3.3? Y que se rajaron todos. 9 datos. No, 9. no hay 9. Hay muchos más. Infinito. Ah, pero por fin, gracias Lorena, hay infinitos datos. Gracias, gracias. Me gusta que atinando se llega, ¿sí? Pero hay infinitos datos, porque es que miren, aquí cuántos hay. O sea, si yo trazo una recta aquí, la voy a poner, bueno, la voy a hacer aquí para explicarla mejor.
Si yo trazo una recta acá, y aquí está el menos 3.4 y por aquí está el menos 3.3, aquí voy a encontrar que está aquí, voy a poner acá, está el qué, pongámoslo acá, a este lado, está el menos 3.31 y por aquí bien pegado va a estar el menos 3.311 y por aquí va a estar pegado al menos 3.3111. O sea que ¿cuántos datos hay entre este y este? Hay infinitos datos. Eso es una cuestión de cálculo, eso no es una cosa que yo me inventé ni que esto, es que entre estos dos, por más pequeñito que sea la distancia, hay infinitos datos. Entonces, eso tiene que, y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque es muy importante el tema de los decimales, porque nosotros estamos acostumbrados perdónenme la expresión, a comernos decimales y no nos estamos dando cuenta que con 2 o 3 decimales que nosotros le quitemos, le estamos quitando un montón de información. Entonces, en este caso, solo trabaja con 2 decimales. O sea, por ejemplo, mire, des en cuenta lo siguiente. Aquí está trabajando con mire. Aquí dice menos 3.34, menos 3.4. Aquí sería menos 3.41, menos 3.42, menos 3.43, menos 3.44. Pero entre este valor y este valor hay infinitos datos. Entre este valor y este valor hay otros infinitos. O sea, ahí pueden haber 2, 3, 4, 5 decimales. Lo que pasa es que la tabla solo nos da la oportunidad de trabajar con 2 decimales, no más. ¿Listo? Pero se puede trabajar con muchos más decimales. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta porque vamos a tener eso presente para hacer los ejercicios de clase. Muy bien a quien le atinó. Listo, sigamos acá. Entonces, hagamos un ejercicio para entender un poquito mejor este tema. ¿Recuerdan el ejercicio, el ejemplo que les puse al principio? Entonces, el ejemplo que les puse al principio decía que para verificar la rapidez de descarga de un video, abren un buscador de internet en un PC de la oficina de la corporación y miden el tiempo de descarga. Datos anteriores indican que el tiempo medio de descarga es de 7 segundos y que la desviación estándar es de 2 segundos. Entonces, ¿qué parámetros se está trabajando acá? ¿Quién es mu? 7. ¿Qué? Segundos. Correcto, segundos. Pilas con eso que toca decirlo completo. ¿Quién es la desviación estándar? 2 segundos. 2 segundos. Entonces, esto ya sabemos que obedece a una función normal. Ahí nos decía, ¿no? La trato de hacer acá mejor. Entonces, esto tiene una función de distribución normal. Y aquí los parámetros son los siguientes. La media es 7, ¿cierto? Y tiene una desviación estándar de 2 segundos. Entonces, como esto es mu, esto está en parámetros de x. Lo que voy a hacer es que voy a trazar una recta paralela a esto solo para expresarles cómo funciona esto. Y aquí lo que voy a decir es, si esto está en función de x, esta está en función de z. Y la media en este vale 0. ¿Listo? Ahora el ejercicio dice lo siguiente. Por acá hay un ejercicio, El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de descarga de un video en el sitio web de la corporación sea de al menos 9 segundos? De al menos 9 segundos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que nos piden en el ejercicio? ¿Qué nos piden? Que la media sea de 9 segundos o más. No dicen que la media, dicen cuál es la probabilidad de que el tiempo de descargar videos en el sitio web de la corporación sea de al menos 9 segundos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Miras que esta terminología ya la trabajamos en las distribuciones anteriores, ¿no? Cuando dice al menos 9, ¿qué significa al menos 9? ¿Qué significa al menos?
Al menos 9. ¿Qué debe estar dentro de ese rango? ¿Cuál rango? ¿De 0 a 9? No. Andrea. Andrea Viviana. De 9 al infinito. Bien. O sea, que sea mayor o igual a 9. Entonces lo que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad de que X sean mayores que 9, ¿cierto? Entonces, como nos está pidiendo esa probabilidad, entonces yo me tengo que venir aquí, voy a suponer que si este es el 7, el 9 debe estar por acá. Voy a suponer que el 9 debe estar por acá. O sea, ¿qué significa que yo necesito hallar qué? La pregunta es, ¿qué necesito hallar yo? El valor que está de aquí para allá, o sea, hacia la izquierda, perdón, o el valor que está hacia la derecha. ¿A la derecha? A la derecha, correcto, porque son todos los mayores del 9, ¿cierto? Entonces yo tengo que hallar es esta que está aquí. Entonces, para poder hallar esa, entonces lo que necesito es hallar todos estos valores que están acá. ¿Sí? Y como yo no sé qué valor es ese, pues yo tengo que estandarizarlo, o sea, tengo que buscar algo que lo generalice. Por lo tanto, me tengo que ir aquí y digo, ah, pues aquí me bajo y aquí yo tengo que tener un valor de Z, ¿cierto? Lo voy a llamar Z1, este lo va a llamar X1 y este lo va a llamar Z1. Entonces necesito hallar un valor que me represente ese valor en Z. Y me voy aquí a la formulita. ¿Cómo era la fórmula? Z, póngale ese 1 va a ser igual a quién? A X1 menos mu sobre sigma. ¿Cuánto es esto? ¿Qué es X? ¿Qué es X? 9 segundos. Sería 9, ¿Sería ¿cierto? 9? 9 menos mu. ¿Cuánto es mu? 7 dividido en 7. sigma o en desviación estándar. ¿Cuánto es? 2. ¿Esto es igual a 2. cuánto? ¿Cuánto es eso? A 1. Profe, A 1. 1, correcto. ¿Qué 1. significa? Que este Z sub 1 vale 1. ¿Listo? Entonces la pregunta es, voy a buscar, como ya tengo el valor de Z, pues fácil, me devuelvo para la tabla y voy y busco el 1. ¿Dónde está el 1? Pues el 1 debe estar aquí a este lado, que es donde están los positivos, y voy y busco el 1. Y el 1 está aquí, mírelo, mírelo, mírelo. ¿Sí lo ven? Ahí está el 1. Pero me están pidiendo el 1 exacto, o sea que voy a coger el primer valor que está a la derecha de él, este que está acá. ¿Sí? Voy a borrar acá. Entonces voy a coger este valor que está acá. ¿Cuánto da ese valor? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Profe, lo que está adelante del Sí, número es una coma. es una coma. O sea, ¿qué valor es ese? ¿Qué valor es ese? Si hay adelante una coma, ¿qué valor es ese? 0. O sea, iría el 0, No, o cero, 1, cero coma. Recuerden que todos los que están ahí, recuerden que todos los que 0,883. están ahí son probabilidades, ¿cierto? O sea que todos tienen el cero, cero punto tan, cero coma tal. ¿Listo? Entonces en ese caso sería ¿cuánto? Cero. Aquí el valor, esto lo representa es 0,84, ¿qué era que daba? 13. 12, Pila. 13, 13, 84, 13, 13. 13. Entonces, aquí lo que representa 84, 13. La pregunta es, ¿ese 84, 13 qué representa? ¿Representa esta probabilidad o representa esta probabilidad? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La derecha. No, mire, mire.
estas probabilidades representan Izquierda, los izquierda. puntos hacia la izquierda. Entonces siempre nos van a representar, o sea que nos va a decir esta probabilidad de aquí, de este punto a este punto, es de 0.8413. Pero eso es lo que me están pidiendo. No, me están pidiendo es la probabilidad de que X sean mayores a 9, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para solucionar ese problema? Y discúlpeme. ¿Qué utilizo para solucionar eso? Se le resta 1 a la probabilidad. ¿Y eso cómo se llama? ¿Qué norma es esa? Complemento. La del complemento, o sea que simplemente va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 9, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser igual a 1, perdón, menos 0.8413. ¿Cuánto da esto? 0.1587. 0.1587. ¿Qué significa? Que esto es el 15.87%. ¿De qué? Entonces la respuesta sería la probabilidad de que el tiempo de descarga de un video en el sitio sea de al menos 9 segundos es del 15.87%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya esto que está aquí es ese 15.87%. ¿Listo? Entonces, aquí ya entendimos cómo se calcula eso. O sea, ya sabemos con eso. Con la estándar nos ayuda a calcular ese tipo de cosas. Miremos otro ejercicio rápidamente. Es bueno también saberlo, porque aquí dice, pónganle cuidado a lo siguiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de descarga del video en el sitio de la corporación sea de entre 5 y 9 segundos? Es decir, la probabilidad es entre 5 y 9. O sea, lo que nos están pidiendo ahí es que, ¿cuál es la probabilidad de qué? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Epa. La probabilidad de que esté entre 5 y 9 segundos. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Hagan de cuenta lo siguiente. Yo tengo una distancia que mide 9 y tengo una distancia que mide 5. ¿Cómo hallo para calcular el valor que está acá? Porque lo que me están pidiendo es que el X está entre este valor, entre el 9 y el 5. ¿Cómo hallo para calcular esta distancia? Esto y de acá a acá. ¿Qué debo hacer? Hallando el z del 5 y hallando el z del 9 y sumándolos. Sí, pero la pregunta es cómo hallo para calcular esa distancia que está aquí. Así, sencilla. Dime qué es lo que tengo que hacer. Sin probabilidades ni nada. Dígame cómo debo hacer para calcular la distancia que hay entre este punto y este punto. Eso es aritmética elemental, eso es una cuestión del colegio. Lo ven como en cuarto, quinto de primaria, ni siquiera. ¿Qué debo hacer ahí? Laura, ¿qué debo hacer ahí? No, profe, estaba analizando, pero no doy. ¿No das? Eso es elemental. No. Eso es aritmética, o sea, eso es restarle 9 al 5. ¿Seguro? ¿Quién fue el que escribió por ahí? Venga a ver quién fue la que escribió. Mónica, ¿estás segura que es restarle 9 al 5? Si yo le resto 9 al 5, ¿cuánto te da? Ah, mentiras, ahí dice restarle al 9 los 5. Ah, mentiras, ahí está bien. Entonces, simplemente es 9 menos 5. ¿Cuánto es 9 menos 5? 4, correcto, 4. O sea que la distancia que hay de aquí a aquí es 4.
¿sí? Entonces, lo mismo que ya lo había dicho un poquito más adelante Wilson, pero yo quería que entendieran este proceso, lo estamos haciendo en probabilidad. Para poder calcular esa probabilidad, lo que debo calcular primero es la probabilidad de que X sea menor a 9 menos la probabilidad de que X sea menor a 5, ¿cierto? Lo que me piden en pocas palabras es, si yo tengo el 9, aquí por acá tendré el 5, ¿cierto? Por acá tendré el 5. Y lo que me están pidiendo es, oiga, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que esté entre este valor. Entonces, tengo que hallar primero la distancia que hay de aquí hasta acá y después tengo que restarle la distancia que hay de aquí hasta acá. Y con eso calculo la probabilidad que está ahí. Entonces, la pregunta es la siguiente. Calculemos la probabilidad. Ya tenemos la primera. ¿Cuánto nos dio la primera? ¿Cuánto nos dio la probabilidad de que X sea menor a 9? ¿1? ¿Cómo así que? No, la probabilidad. 15, Falso. No es. No, ¿cuánto es? Yo no estoy diciendo, Miguel, no estoy diciendo el valor de Z, estoy diciendo la probabilidad porque ya la hallamos. Esta probabilidad ya la tenemos, la hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cuánto es? 15,80 No, Lorena, no es 15. y No es 15, Lorena. Revisa y lo verá que no es 15. 0.15, 87. Tampoco, Wilson, no es 0.15. Por favor, revisen el ejercicio. 0.8413. Ah, bueno, 0.84. 13. Aquí está, miren. 13. De eso, 13. Porque el que ustedes me estaban diciendo era la probabilidad de que fuera mayor que 9. Y yo estoy diciendo que la probabilidad de que sea menor. Por eso es 84.13. Menos, pero este resultado todavía no lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hallar en este resultado será la probabilidad de que X sea menor a 5. Y para eso, entonces, debemos hallar el valor de Z. Z va a ser igual a ¿quién? A 5 menos mu, que en este caso es 7, dividido en 2. ¿Cuánto da esto? 1, profe. ¿Seguro? Uy, de por Dios. Menos 1. Uy, Menos Menos uno. 1. me van a dañar los oídos ustedes con esos resultados. -1, correcto, -1. Entonces, como nos da -1, entonces ese valor va a representar un valor aquí, mire. Va a ser este que va a ser -1. ¿Sí ven? ¿Y qué tengo que hacer? Pues irme a la tabla y buscar quién. El -1. Mire que el -1 ya no está aquí, ese está al otro lado. Y el -1 está como por acá, mírenlo. Si lo ven, lo voy a ampliar. ¿Qué resultado es? 15,87. Ah, 0,1587. 0,1587. O sea, que este valor que está acá, este valor que está aquí, es igual a 0,1587. O sea, que significa que aquí este valor va a ser 0,587. Perdón, 1587. Un punto. ¿Listo? La pregunta es, ¿por qué? Y quiero que me lo contesten, ¿por qué este valor de aquí es igual a este que está acá? ¿Por qué es el mismo? Porque la desviación estándar es la misma. La distancia sí, pero hay una propiedad que yo ya les expliqué de la distribución normal estándar. Simetría. Exactamente, muy bien, Wilson. Porque son simétricos. Y si aquí es 1 y aquí es -1, significa que las distancias son iguales. Por lo tanto, el mismo porcentaje de aquí va a ser el mismo de acá. ¿Lo ven? El mismo de aquí va a ser el mismo de acá. Entonces, con eso garantizamos simetría. Entonces, aquí, como ya tengo el resultado, tendré aquí que la probabilidad de que sea mayor que 5 y menor que 9 es igual a ¿cuánto? 0. ¿Qué? 68 a 26. 68,26.
¿Qué significa esto? Que por aproximación esto es el 68.26%. En pocas palabras, ¿qué es lo que significa? Que la probabilidad de que el tiempo de descarga del video en el sitio web de la compañía sea entre 5 y 9 segundos es del 68.26%. O sea, que lo que en pocas palabras, esto que me averigua acá, equivale al 68. Ahí se me fue. 26%. 26%. ¿Sí ven? Esto que está aquí, es el 68.26%. ¿Se dan cuenta de lo que hicimos con esos términos? Hay más ejercicios, pero pues la idea es que dejemos hasta acá. Entonces préstenme mucha atención a lo que vamos a hacer. El día de hoy voy a subir la clase y voy a subir un taller sobre distribución normal. Usted lo va a trabajar en su casita, lo va a estudiar, porque sé que el martes a las 8 de la noche usted va a tener dudas sobre el taller. ¿De acuerdo? Va a tener dudas sobre el taller. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a terminar de explicar esto que nos queda con otros ejemplos de normal el día martes de 8 a 9. Y a las 9 voy a dejar una hora para aclarar dudas e inquietudes. ¿Sí? Cosa que el viernes hacemos el parcial sobre las distribuciones, binomial, Poisson y normal. ¿Listo? Queda ese parcial para terminar el semestre. Pero entonces la idea es que ya lleguen con los talleres medio desarrollados, por si les sale alguna duda. Excelente si no les sale dudas y tienen todo muy clarito. Pero si les salen dudas, entonces no olviden que el martes a las 9 de la noche, después de que yo explique el resto del tema, pueda yo aclarar las dudas e inquietudes. ¿Listo? No siendo más, muchachos, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Si no tienen alguna otra cosa con respecto a la materia, pues les deseo que descansen y que terminen. Profe, ¿y cuándo podríamos hablar? Yo creo que ya la otra semana ya voy a tratar este fin de semana de sacarles las notas lo más rápido posible. Lo que pasa es que, créanme que he estado bastante ocupado, pero este fin de semana me voy a poner juicioso y les voy a sacar las notas para que no se me acumulen, pues tenerlas acumuladas. Pero de resto, no se preocupen. Preocúpense por el parcial que viene. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y que tengan feliz fin de semana. Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Chao, Buenas profe. noches. Gracias, profe. Hasta luego.